Hola, bienvenidos a esta exploración del mundo de la capacitación profesional. Hoy vamos a meternos de lleno en un referente, uno que está sonando bastante para quienes diseñan e imparten formación. Hablamos del estándar de competencia E0217.01. Para analizarlo, tenemos aquí el documento oficial del estándar y también una guía que lo explica en detalle. La idea es entender bien su estructura, qué lo compone y por qué es tan importante hoy en día para desarrollar el talento en las organizaciones. Es curioso porque, aunque es un estándar desarrollado en México por Conocer, sus ideas sobre cómo dar formación presencial de calidad son, la verdad, muy útiles y aplicables en muchos sitios. Exactamente. El nombre completo es Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Pero es mucho más que un papel, ¿eh? Es como una hoja de ruta muy completa. Sirve para evaluar y certificar a instructores, claro, pero también como guía para diseñar cursos que de verdad funcionen. Y algo interesante es que no necesitas un título universitario para certificarte. Eso lo hace bastante accesible, la verdad. Y se basa en principios importantes: legalidad, competitividad, respeto. Perfecto. Suena a que da una base muy sólida. Entonces, ¿listos para sumergirnos en los detalles de este estándar? ¿Vamos allá? De acuerdo, vamos a desgranar esto. Para empezar, ¿cuál es la estructura básica? Lo fundamental que necesitamos entender del NC 0217.01. ¿Cómo organiza todo el proceso? Pues mira, la estructura es muy lógica. Sigue, digamos, el ciclo natural de cualquier formación bien hecha. Se organiza en tres elementos principales. Podríamos verlos como las tres fases críticas para que un curso funcione de verdad. Cubren desde antes de empezar hasta que ya has terminado. Todo el ciclo. Entendido. Tres fases clave. Empecemos por la primera. Supongo que es la preparación, ¿no? ¿Qué dice el estándar sobre este primer elemento? Totalmente. Es el elemento 1, preparar la sesión o curso de capacitación. Y es la base, ¿eh? Sobre esto se construye todo. Implica, por un lado, algo muy práctico: comprobar que tienes todo lo necesario. El mobiliario, el equipo, los materiales para la gente. Que todo esté listo y funcione antes de que llegue nadie. Y esto se hace siguiendo una lista de verificación, claro. Una lista de verificación. Lógico, para evitar sorpresas de última hora. Que no falte el proyector o algo así. Eso es. Pero decías que era la base. ¿Qué más incluye esta preparación? ¿Solo lo material? No. Aquí viene lo importante. Este elemento exige generar dos productos. Dos documentos, digamos. El primero es esa lista de verificación de los requerimientos ya rellenada, que no solo lista las cosas, sino que pone detalles del curso, quién da la formación, fechas, incluso temas de seguridad e higiene. Pero el corazón, lo más importante de la preparación, es el segundo producto: el documento de planeación del curso. Ah, la famosa carta descriptiva, el plan de sesión. Puede tener varios nombres, ¿verdad? Exacto. El nombre da un poco igual. Lo que importa es lo que lleva dentro. Y el estándar es muy específico en lo que debe incluir este plan para que sea bueno de verdad. No es solo poner los temas y ya. Me imagino. ¿Y qué pide exactamente el estándar para esta planeación? ¿Qué la hace tan completa? Pues es bastante detallado, ¿sí? Y aquí se nota que buscan calidad desde el principio, desde el diseño. Tienes que definir clarísimo el propósito del curso, a quién va dirigido, o sea, el perfil de los participantes, y qué necesitan saber o saber hacer antes de empezar. Y luego, esto es clave: un objetivo general y objetivos particulares. Y ojo aquí, porque estos objetivos tienen que estar escritos de una forma muy concreta. Una estructura específica para redactar objetivos. Eso suena metódico. ¿Por qué tanta precisión? Porque así no hay dudas. Obliga a ser súper claro. Cada objetivo particular debe decir quién, el participante normalmente; qué hará, la acción que se pueda ver, que se pueda medir; sobre qué, el contenido; bajo qué condiciones, cómo lo hará; y para qué, la finalidad, por qué es útil esa habilidad. Con esta estructura te aseguras de que los objetivos se puedan medir, sean realistas y estén conectados con lo que se espera al final. Se acabó la ambigüedad, ¿sabes? Entendido. Claridad y medición desde el minuto cero. Vale. Y aparte de los objetivos, ¿qué más lleva esta planeación? Pues tiene que detallar el contenido, los temas, organizados con lógica, ¿no? Normalmente de lo más fácil a lo más complejo. La duración total y cuánto tiempo se dedica a cada actividad. Y otro punto importante: las técnicas de instrucción. El estándar pide que incluyas al menos 3 distintas. ¿Tres técnicas de instrucción diferentes? ¿Por qué esa variedad? No vale solo con explicar.
Pues para que sea más dinámico y para llegar a la gente que aprende de formas distintas. Exige como mínimo la expositiva, dar información, la de diálogo o discusión, para que la gente hable y analice, y la demostrativa o de ejecución, enseñar cómo se hace algo y que lo practiquen. Te obliga a no quedarte solo en la charla magistral. Tiene sentido, sí. Combina escuchar, hablar y hacer. ¿Algo más en el plan? Sí, también pide incluir al menos 3 técnicas grupales distintas. Ojo que no son lo mismo que las de instrucción. Estas buscan que la gente se integre, participe, colabore, que haya buen ambiente en el grupo. Además, se detallan las actividades concretas del instructor y de los participantes, cómo se va a evaluar lo aprendido, diciendo que se evalúa, cuándo, con qué técnica y qué instrumento concreto, y la bibliografía, las fuentes usadas. Y un detallito que no es menor, el documento tiene que estar perfecto, sin faltas de ortografía. Muy, muy completo. Cubre el qué, el cómo, el quién, el cuándo y hasta la evaluación ya desde la planificación. Impresionante. Y aún hay más profundidad, ¿eh? La planeación debe pensar en los distintos dominios del aprendizaje. Se habla del cognitivo, saber, psicomotriz, hacer, y afectivo, ser, sentir. A veces se añade el relacional social. Se basa en cosas como la taxonomía de Bloom o lo que dice la UNESCO, y también sugiere tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje. Menciona teorías como las de Herman, Kolb, Gardner, el BAC, visual, auditivo, kinestésico. Esto te empuja a diseñar pensando en que no todos aprendemos igual. O sea, aplicar la teoría pedagógica de verdad. ¿Y qué actitudes se valoran en esta fase de preparar? Principalmente 2. El orden, que se ve en cómo estructuras la información en el plan, que sea lógico y claro, y la responsabilidad, que demuestras al comprobar todo, que no falte nada, que todo funcione. Vale, entonces, la primera fase pone unos cimientos muy sólidos, muy detallados y con fundamento pedagógico. Una vez que tenemos esta preparación tan currada, ¿a dónde nos lleva el segundo elemento? Pues nos lleva a la acción. Al elemento 2. Conducir la sesión o curso. Aquí es donde se ve si el instructor sabe llevar a la práctica ese plan y, sobre todo, si sabe adaptarse al grupo en directo. Aquí se evalúan los desempeños, o sea, lo que el instructor hace y cómo lo hace. Aquí es donde el papel cobra vida, ¿no? ¿Y cuáles son esos desempeños clave que se miran? Son varios, y cubren toda la interacción. Primero, hacer un buen inicio o encuadre del curso. Y esto no es solo decir, hola, soy tal. Implica comunicar bien los objetivos, el temario, crear un buen ambiente desde el principio, preguntar por las expectativas de la gente, aclarar qué se van a llevar, los beneficios, acordar las reglas del juego, digamos, las normas de convivencia. Y algo muy importante, hacer el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje. Suena un poco formal. ¿Qué es exactamente en este contexto? No es un papel firmado, claro. Es más bien un acuerdo verbal explícito entre el instructor y el grupo, sobre los compromisos de cada uno para lograr los objetivos. Fomenta que todos se sientan responsables del aprendizaje. Es poner las bases de cómo vamos a trabajar juntos. Entendido. Crear un marco claro de colaboración desde el principio. Vale. ¿Qué otros desempeños se evalúan mientras se da el curso? Pues aplicar bien las técnicas grupales que planeaste. Se pide usar al menos una técnica de integración al principio, un rompehielos, una presentación original, explicando para qué sirve, cómo se hace, cuánto tiempo hay y participando si toca. Y oye, si ves que la gente se duerme o la energía baja, saber meter alguna técnica energizante para despertar al personal. Claro, mantener al grupo enchufado y con ganas. ¿Y las técnicas de instrucción que planeamos? También se evalúa cómo las usas. En la expositiva no vale solo con soltar el rollo. Hay que presentar el objetivo de esa charla, introducir el tema, preguntar qué saben ya, desarrollar el contenido citando fuentes si hace falta, comprobar si te entienden, resolver dudas y ayudarles a resumir lo importante. Mucho más que una simple charla, desde luego. ¿Y la demostrativa y la de diálogo? Pues en la demostrativa tienes que decir para qué es, enseñar cómo se hace el proceso o la habilidad paso a paso, mirar cómo lo practican los demás y darles feedback, decirles que hacen bien y que pueden mejorar. Y en la de diálogo-discusión, presentas el tema a debatir, das instrucciones claras, moderas para que todos puedan hablar, controlas el tiempo y ayudas al grupo a sacar conclusiones. Se nota que se le da muchísima importancia a la interacción, a que el instructor guíe activamente. Totalmente. De hecho, uno de los desempeños clave es justo ese, facilitar el proceso de aprendizaje activamente.
Y eso implica muchas cosas. Usar lo que la gente ya sabe, sus experiencias, y conectarlo con lo nuevo. Poner ejemplos que entiendan, que les sirvan, explicar palabras raras o técnicas. Animarles a que investiguen, a que resuelvan problemas. Mirar a la gente a los ojos, a todos. Usar el cuerpo para comunicar. La voz, cambiar el tono para mantener el interés. Eso que llaman modulación lingüística. ¿Y la retroalimentación, el feedback, cómo encaja ahí? Es fundamental. Se pide dar retroalimentación positiva y constructiva. Ver los errores no como un fallo, sino como una oportunidad para aprender todos. Recordar las normas si alguien se despista. Comprobar todo el rato si se está entendiendo con preguntas. Y manejar la dinámica del grupo. Esto es importante. Reconocer si hay gente muy callada o alguien muy negativo, o el que te ayuda. Y saber cómo llevar a cada uno para que el grupo funcione bien y con respeto. Adaptarse al grupo es clave, sí. ¿Y qué hay de los materiales y los equipos? El proyector, los papeles. Pues otro desempeño es usarlos como estaba planeado y siguiendo las instrucciones si las hay. Pero también meten algo importante: promover el uso sostenible de los recursos. Intentar aplicar eso de reducir, reutilizar, reciclar en lo posible. Y por supuesto, asegurarse de que si pones algo en pantalla o usas un equipo, todo el mundo lo vea y lo oiga bien. Hasta la sostenibilidad se cuela. Interesante. Y para terminar la conducción, para cerrar el curso, ¿qué se espera? Pues hacer el cierre del curso. Que no es solo decir adiós y gracias. Implica resumir lo más importante, comprobar si se cumplieron las expectativas que tenían al principio y los objetivos que marcamos, sugerir qué pueden hacer después, cómo seguir, animarles a que se comprometan a usar lo que han aprendido. Y a menudo usar una técnica grupal de cierre, algo para que el grupo reflexione o se despida de una forma un poco especial. Claramente, un enfoque muy centrado en quien aprende, en la interacción, en gestionar todo el proceso activamente. ¿Y qué actitudes se buscan en el instructor durante esta fase? Pues actitudes que reflejan eso, que el participante es lo importante. La amabilidad. Cómo respondes preguntas, cómo tratas a la gente. La responsabilidad. Mantener el interés, cumplir horarios, apoyar si alguien se atasca. Y la tolerancia. Respetar que cada uno aprende a su ritmo, aceptar opiniones distintas y también aceptar críticas constructivas sobre el curso o sobre ti mismo. Amabilidad, responsabilidad y tolerancia. Cualidades clave para un buen facilitador. Sí, señor. Muy bien, pues ya tenemos la preparación súper detallada y la conducción dinámica. ¿Cuál es el tercer y último elemento de este estándar? Pues cerramos el ciclo con el elemento 3, evaluar la sesión o curso. Pero ojo, que aunque sea el tercero, la evaluación no es algo que se haga solo al final, ¿eh? Es transversal, Transversal, ¿cómo es eso? porque varias cosas clave de la evaluación se hacen durante el curso. La primera, informar a todo el mundo sobre cómo va a ser la evaluación desde el principio, desde el encuadre. Tienen que saber desde el minuto 1 cómo se les va a evaluar, cuándo, con qué criterios, para qué sirve esa evaluación, si es para ver qué saben al principio, para ayudarles a mejorar o para la nota final. ¿Qué tipos de evaluación habrá? Diagnóstica, formativa, sumativa. ¿Y qué instrumentos se usarán? Un test, una lista para observar, una guía. Transparencia total con la evaluación desde el inicio. Entendido. ¿Qué más implica este elemento? Pues implica aplicar de verdad los distintos tipos de evaluación que planeaste. Hay que hacer una evaluación diagnóstica al empezar para saber de dónde parte la gente. Luego, aplicar las evaluaciones formativas mientras dura el curso. Estas no son para poner nota, ¿eh? Son para ver cómo van, dónde hay problemas y si tú como instructor tienes que cambiar algo. Y por último, aplicar la evaluación sumativa al terminar, para ver si se han conseguido los objetivos que te marcaste. Diagnóstica, formativa y sumativa, cubriendo todo el proceso. ¿Hay alguna otra evaluación que se pida? Sí, una muy típica y necesaria, pasar un cuestionario o algo para evaluar la satisfacción de los participantes con el curso. La famosa encuesta de satisfacción, para saber qué les ha parecido el contenido, el instructor, los materiales, la organización. Todo. Fundamental para mejorar, claro. ¿Y cómo en la preparación? ¿Aquí también se generan productos concretos? Exacto. 2 productos clave que demuestran que has cumplido con esta parte. El primero son los instrumentos de evaluación del aprendizaje ya aplicados. O sea, las pruebas, los tests, las listas de observación, ya rellenos por los participantes. Y tienen que estar completos, con los datos del curso, la fecha, el nombre, las instrucciones claras
Y preguntas o tareas que de verdad midan los objetivos que querías medir. La prueba física, la evidencia de que se ha evaluado el aprendizaje. Y el segundo producto. El informe final del curso. Este es un documento que recoge toda la información importante de cómo ha ido el curso. Un informe final. ¿Y qué tiene que llevar ese informe para estar bien según el estándar? Pues es un resumen bastante completo, la verdad. Tiene que incluir los datos básicos del curso y del instructor, la fecha en que se hace el informe. Y muy importante, los comentarios del propio instructor. Cómo vio el proceso, cómo era el grupo, qué funcionó bien, qué problemas hubo. Una reflexión. También debe analizar si se cumplieron los objetivos de aprendizaje y las expectativas que tenía la gente. O sea, una autocrítica del instructor sobre su trabajo. Interesante. ¿Qué más? Pues debería proponer un plan de seguimiento o dar recomendaciones a los participantes, si tiene sentido. Contar si hubo algún imprevisto, alguna contingencia y cómo se solucionó. Presentar un resumen de la encuesta de satisfacción, analizando los resultados y recogiendo las sugerencias de la gente. También un resumen de los resultados de las evaluaciones de aprendizaje. Si puede ser de forma clara, con gráficos o algo así, mejor. Y por último, adjuntar la lista de asistencia. Y como el plan, este informe también tiene que estar sin faltas de ortografía, y puede ser en papel o digital. Vaya, es un cierre completísimo. No solo evalúa a los participantes, sino todo el proceso, al propio instructor, y mira hacia cómo mejorar en el futuro. Entonces, resumiendo mucho, los tres grandes pilares de este estándar EC 0217.01 son: preparar a fondo, conducir de forma dinámica y evaluar de manera integral. La estructura es clara, va paso a paso, pero la profundidad y el detalle en cada fase son muy notables, la verdad. ¿Cuál dirías que es la gran conclusión? El valor principal que nos da este estándar. Yo creo que su gran valor es que te da un marco de trabajo súper sólido, muy detallado y muy coherente para asegurar la calidad cuando das formación a grupos en persona. No deja nada al azar, ¿sabes? Va desde una planificación que te obliga a pensar en todos los detalles, los pedagógicos y los logísticos, pasando por una conducción que te exige ser un buen facilitador, comunicador, saber adaptarte, hasta una evaluación que es continua y mira muchas cosas. Consigue conectar la teoría, eso de los dominios, los estilos de aprendizaje, con cosas prácticas que se pueden ver y evaluar en el aula. Y mencionaste al principio que es un estándar de nivel 3 de competencia. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que la persona certificada no solo debe saber seguir pasos, sino que tiene que ser capaz de enfrentarse a situaciones diferentes, resolver problemas que surjan de repente en el curso y tener capacidad para supervisar su propio trabajo y quizá el de otros. Requiere cierta autonomía y criterio, no es solo aplicar una receta. Definitivamente. Impulsa un enfoque muy profesional, muy estructurado y centrado en la calidad. Parece una herramienta indispensable, no solo para quien quiera la certificación oficial, sino para cualquiera persona o empresa que quiera de verdad mejorar cómo da formación y el impacto que tiene. Entender esta estructura es sin duda el primer paso para mejorar. Y con esta visión general de la estructura y los puntos clave, cerramos nuestro análisis del estándar EDS 0217.01. Ha sido bastante información, lo sé, pero esperamos que ahora la idea de este referente sea más clara y, sobre todo, útil. ¿Alguna reflexión final para quienes nos escuchan? ¿Algo para darle vueltas? Sí, una invitación a pensar en la práctica. Más allá de verlo todo, pensemos en el poder de un detalle. ¿Cómo podría cambiar una formación si aplicamos conscientemente un solo criterio de este estándar? Por ejemplo, pararse a escribir un objetivo particular siguiendo bien los 5 elementos que dijimos: quién, qué, sobre qué, cómo, para qué, o decidir meter deliberadamente 3 técnicas grupales distintas en la próxima sesión, pensando bien por qué esas y no otras. ¿Cómo podría eso transformar la claridad, o el dinamismo, o el impacto de esa formación? Ya sea dándola nosotros, o incluso si vamos como participantes y observamos con ojo crítico. Si este análisis ha despertado el interés por saber más, por investigar los detalles del estándar o incluso por pensar en la certificación, ya saben que el IC 0217.01 es la referencia oficial que hay que mirar. Esperamos de verdad que esta exploración les haya sido muy útil. Para no perderse nuestros próximos análisis y contenidos, todos enfocados en potenciar el talento y la formación, no olviden suscribirse a nuestro canal. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todo. Les dejamos todos los enlaces que necesitan en la descripción de este contenido. Hasta la próxima.